¿Puedes imaginar ser reconocido por un poder místico que no proviene del entrenamiento ni de la capacidad física, sino de algo tan intangible como la fe y un compromiso inquebrantable? Permíteme narrarte sobre Sansón, un personaje fascinante cuya vida parece extraída de una leyenda, aunque en realidad es una de las narrativas más emotivas de la Biblia. Sansón, distinto de un héroe común, personifica la complejidad humana, envuelto en misterio, poder divino y ciertamente vulnerabilidades genuinamente humanas. Vivió en tiempos tumultuosos, cuando Israel padecía bajo el yugo de los filisteos, un colectivo despiadado. En esta época de adversidad y desánimo, el nacimiento de Sansón se percibió como un destello de esperanza, una señal divina de que los tiempos evolucionarían. Imagina la carga y las expectativas impuestas sobre él desde su infancia. No era un niño común, estaba destinado a liberar a su nación, nada menos. Desde su juventud, Sansón demostró ser excepcional, pero no únicamente por su colosal fuerza. Lo que realmente lo distinguió fue su ascendencia divina y la misión que le fue encomendada. Esta dualidad entre lo divino y lo terrenal en su vida es fascinante. Piénsalo. Un hombre capaz de vencer ejércitos enteros, pero al mismo tiempo vulnerable a los deseos humanos, errores y engaños. Esto lo hace un personaje con el que, de alguna manera, todos podemos identificarnos. La vida de Sansón estuvo repleta de sucesos que desafiaban toda lógica. Por un lado, ejecutaba hazañas que asombraban a todos, como vencer a un león con sus propias manos o eliminar a 1000 hombres armados solo con la quijada de un asno. Sin embargo, por otro lado, sus debilidades personales y elecciones erróneas lo conducían a situaciones difíciles y dolorosas. Esta ambivalencia en su carácter nos enseña que, sin importar cuán poderosos o especiales nos consideremos, todos tenemos nuestras debilidades. Sansón no era simplemente músculo y fuerza, poseía una profundidad espiritual y un vínculo con lo divino que eran la verdadera base de su energía. Su cabello no era solo un rasgo físico, representaba su voto nazareo a Dios, un compromiso de pureza y devoción que no debía ser violado. Este detalle es crucial porque nos muestra cómo, en muchas ocasiones, nuestra verdadera fortaleza no reside en lo que es aparente a simple vista, sino en los compromisos y votos que mantenemos internamente. A pesar de sus grandes logros, Sansón también experimentó momentos de significativa vulnerabilidad. Su relación con Dalila es probablemente una de las más conocidas y trágicas. Dalila, la mujer que descubrió el secreto de su fuerza, representa ese punto débil en la vida de Sansón. Su traición no solo condujo a la pérdida de su vigor, sino también a una profunda reflexión sobre la confianza, el amor y el engaño. La caída de Sansón, cuando finalmente es capturado por los filisteos, es un momento crucial, pero incluso en su punto más bajo, ciego y humillado, Sansón redescubre su fe y su fuerza, demostrando que, a veces, es en la oscuridad donde finalmente vemos la luz. Su acto final, derribando las columnas del templo filisteo, es tanto una redención personal como una victoria póstuma para su pueblo. La historia de Sansón, con todas sus contradicciones, es un recordatorio potente de que la verdadera fuerza proviene de algo más profundo que la mera apariencia física o las habilidades. Es una narrativa sobre el poder de la fe, los peligros de la soberbia y la importancia de la redención. En Sansón vemos reflejadas nuestras propias luchas, anhelos y la eterna búsqueda de propósito en un entorno complejo. En una era donde mantener la esperanza se convertía casi en un desafío y la vida diaria era una prueba constante, surge la narrativa de un nacimiento extraordinario que cambiaría el destino del pueblo de Israel. Imagina esta circunstancia: una pareja enfrentando la dura realidad de ser infértiles,
un contexto especialmente dramático en una sociedad que valoraba profundamente la descendencia. Dentro de este contexto de angustia sucede un evento milagroso. Un ángel de Dios aparece ante una mujer estéril con un anuncio que rompería todas las expectativas. No solo anunciaba el fin de su larga espera por un hijo, sino que éste sería el libertador de su gente. Esta promesa divina no solo proporcionaba alivio a una familia específica, señalaba el anuncio del nacimiento de Sansón, quien emergería como una figura clave en la resistencia contra el dominio filisteo. No sería un líder ordinario, su fuerza, otorgada directamente por Dios, lo destacaría en la lucha por la independencia de Israel. No obstante, este poder excepcional también acarrearía una enorme responsabilidad, un destino que marcaría su vida y legado. Este compromiso extraordinario, este vínculo sagrado, era extraordinario. Desde antes de venir al mundo, Sansón estaba consagrado con el voto de Nazareo, un compromiso que implicaba abstenerse de alcohol, no cortar su cabello y evitar contacto con la muerte, simbolizando su total dedicación a Dios. Esta consagración lo señalaría desde su nacimiento como el elegido divino para la salvación de su gente. El mensaje del ángel se convirtió en un emblema de esperanza para aquellos al tanto de esta profecía. En épocas de opresión y desesperanza, la noticia del inminente nacimiento de Sansón se propagó, reavivando un espíritu de expectativa y esperanza entre los israelitas. La madre de Sansón, consciente del peso de esta profecía, cumplió escrupulosamente las instrucciones divinas, preparando el camino para que su hijo cumpliera su grandioso destino. Desde su gestación, Sansón estaba designado para ser algo más que un simple ser humano. Estaba destinado a actuar como un instrumento de Dios en la tierra, un redentor cuya existencia estaría plagada de pruebas, pero igualmente de prodigios. Su propia vida era un prodigio, una prueba de la interferencia divina en momentos extremadamente difíciles, proveyendo una luz de esperanza a una nación sumergida en la desolación. Conforme Sansón maduraba, su destino divino comenzaba a manifestarse, preparándolo para los retos que enfrentaría. La fuerza que se le había concedido no era solo para su propio beneficio o para asombrar a sus contemporáneos. Era una herramienta, un medio hacia un objetivo mucho más vasto. Cada faceta de su vida estaba imbuida de propósito y relevancia, desde su régimen alimenticio hasta su conducta, todo configurado para prepararlo para su rol de Salvador. La influencia de la promesa de su nacimiento resonaba no solo en su familia, sino en toda su comunidad. Sansón se transformó en un emblema de la fe en la providencia divina, un recordatorio de que incluso en los momentos más adversos, la esperanza nunca se pierde por completo. Su vida es una demostración del poder de la fe y del creer en algo más grande que nosotros mismos. Desde su nacimiento, Sansón fue el foco de un plan divino mucho más amplio que cualquier desafío que los filisteos pudieran imponer. Su existencia es una crónica de lucha y redención, un ciclo de triunfos y derrotas que reflejan la complejidad de la naturaleza humana, manteniéndose siempre firme en su misión divinamente asignada. A través de él, observamos cómo la fe, el destino y la voluntad humana se entrelazan en el tejido de la historia, dejando una marca indeleble en la memoria de su gente. El voto nazareo representa un camino de devoción profunda y no es adecuado para todos. Imagina comprometerte a una vida de pureza y entrega completa al divino, donde incluso algo tan común como un vaso de vino se convierte en prohibido. Y más allá de eso, significa distanciarte de las prácticas sociales habituales, como el duelo que implica contacto con los muertos, o incluso renunciar a algo tan personal como cortarte el cabello.
Este compromiso, que generalmente era una elección personal y temporal, fue impuesto a Sansón desde antes de su nacimiento por un mandato divino. Esto no solo delineó su camino de vida de una manera excepcionalmente profunda y duradera, sino que también lo capacitó para una misión sin igual. Desde su concepción, Sansón fue marcado para ser diferente. Su cabello largo, más que una simple característica física, representaba el peso tangible de su pacto con Dios. Era la fuente visible de su fuerza sobrenatural, un recordatorio constante tanto de su honor como de la gran carga que llevaba. Las victorias y fracasos de Sansón nos enseñan lecciones valiosas sobre la verdadera naturaleza de la fe, el verdadero significado del poder y nuestra vulnerabilidad inherente como seres humanos. Sansón, con su trayectoria excepcional, nos muestra que la verdadera fortaleza no reside solamente en lo físico o en una fe inquebrantable, sino también en nuestra capacidad para reconocer y enfrentar nuestras debilidades y fallos. Cada etapa de la vida de Sansón, desde su nacimiento hasta su muerte, está cargada de simbolismo. Su historia no es simplemente una serie de hazañas heroicas y errores trágicos, sino también un espejo que refleja nuestras propias luchas internas. Revela que, en nuestra vida, encontraremos dilemas y tentaciones que pondrán a prueba nuestra fe y nuestros principios esenciales. La epopeya de Sansón también nos recuerda que nuestras habilidades y dones conllevan responsabilidades. Su fuerza sobrenatural, un regalo divino, no estaba destinada solo para su propio beneficio, sino para servir a un propósito mucho mayor. No obstante, la administración de este don requería prudencia y autodisciplina, cualidades que Sansón, como muchos de nosotros, necesitaba desarrollar a través de experiencias difíciles. Su relación con Dios, definida por el voto nazareo, subraya la importancia de mantener nuestros compromisos, incluso frente a las tentaciones. Aunque Sansón falló en varias ocasiones, su relato no es solo de fracasos, sino también de redención. Nos enseña que, sin importar cuánto nos desviemos, siempre hay un camino de retorno si estamos dispuestos a reconocer nuestros errores y buscar la guía divina. La vida de Sansón, llena de eventos dramáticos y giros inesperados, ofrece una constante reflexión sobre el poder de la fe y la complejidad de la naturaleza humana. Nos recuerda que cada uno de nosotros está en un viaje personal, lleno de desafíos únicos, pero también de oportunidades para el crecimiento y la transformación. En cada episodio de su existencia, Sansón personifica la lucha eterna entre lo sagrado y lo profano, entre cumplir nuestro destino y satisfacer nuestros deseos personales. Su historia actúa como un espejo donde podemos vernos reflejados, enfrentando nuestras propias batallas, navegando nuestras contradicciones y buscando nuestro propósito. La existencia de Sansón nos insta a meditar sobre la esencia de nuestra propia potencia y sobre dónde realmente se halla. Nos reta a examinar nuestras ideas acerca de la fuerza y la fragilidad, y a comprender que, en última instancia, nuestra mayor capacidad proviene de nuestra vinculación con lo sagrado y nuestro empeño en vivir conforme a esos principios. A través de Sansón, descubrimos que el verdadero triunfo radica en la humildad, la fe y la habilidad de superar nuestras debilidades. El relato de Sansón es una aventura emocional llena de altibajos. Durante su vida, este hombre, agraciado con un poder casi mítico, se enfrentó no solo a adversarios externos, sino también a conflictos internos y tentaciones que desafiaron su integridad y su creencia. Uno de los episodios más decisivos en su vida fue su interacción con Dalila, una figura que se transformó en el símbolo de la tentación personal y la fragilidad humana. Dalila no era una figura ordinaria,
Su belleza era legendaria y su auténtico poder yacía en su astucia, capaz de someter al hombre más fuerte. Para Sansón, ella representaba algo más que una simple atracción. Se convertía en la prueba definitiva de su fortaleza y su fe. A través de esta relación, el relato nos muestra cómo incluso los héroes tienen puntos débiles, cómo a veces el corazón puede traicionar a la razón. La interacción entre Sansón y Dalila es intrincada y cargada de significados. No se limita a un relato de amor o lujuria, es una historia de dominación, engaño y vulnerabilidad. Dalila, con su astucia y atractivo, logró lo que ningún adversario había logrado: desvelar el secreto de la fuerza de Sansón. La ironía de que su ruina no ocurriera en el campo de batalla, sino en la intimidad con Dalila, resalta que nuestros desafíos más grandes a menudo provienen de donde menos los esperamos. La confesión de Sansón a Dalila sobre la fuente de su fuerza, su cabello, no fue simplemente una divulgación de información, fue un momento de enorme vulnerabilidad, un punto de inflexión que alteraría su destino de manera irreversible. Este cabello, emblema de su voto y su conexión con lo divino, trascendía ser solo un atributo físico, era el fundamento de su poder y la expresión de su devoción. La traición de Dalila está repleta de simbolismos. La pérdida de la fuerza de Sansón, seguida de su captura, ceguera y esclavitud, presenta una representación dramática de las consecuencias de apartarnos de nuestros compromisos y ceder ante nuestras debilidades. No obstante, incluso en su momento más crítico, la historia de Sansón no es solamente una de derrota y desesperanza. A pesar de sus errores y fallos, su narrativa no concluye en la penumbra. La vida de Sansón, en especial su acto final, nos instruye sobre la redención y el poder de la fe. Aunque ciego y deshonrado, Sansón encuentra en su debilidad la fuerza para reconectar con su fe, implorando a Dios una vez más por el poder para cumplir con su destino. Su petición no busca solo venganza personal, sino la reafirmación de su compromiso con su misión divina. La muerte de Sansón, causando la destrucción del templo sobre él y sus enemigos, es tan trágica como heroica. En este acto final recobra su vigor y con él su dignidad. Nos demuestra que, a pesar de nuestros errores, nunca es demasiado tarde para redimirnos y que, en el sacrificio, a veces descubrimos nuestra mayor victoria. La historia de Sansón, rica en lecciones sobre la fortaleza, la fe, la tentación y la redención, resuena a través del tiempo. Nos recuerda que todos enfrentamos nuestras propias batallas internas y tentaciones. La verdadera fortaleza, nos enseña, reside no solo en resistir estas pruebas, sino en la habilidad de reconocer nuestras debilidades y, a pesar de ellas, esforzarnos por alcanzar nuestro propósito más elevado. En cada episodio de su vida, Sansón encarna la lucha entre lo divino y lo humano, entre mantenerse fiel a nuestros compromisos y sucumbir a las tentaciones que nos rodean. Su historia es un espejo donde podemos vernos reflejados, enfrentando nuestras propias vulnerabilidades y buscando la fuerza para superarlas. La existencia de Sansón nos invita a reflexionar sobre nuestros propios caminos, sobre las tentaciones que enfrentamos y cómo podemos encontrar fortaleza en nuestra fe y convicciones para superarlas. Nos enseña que, aunque podamos caer, siempre existe la esperanza de redención y que frecuentemente nuestras luchas más difíciles nos conducen a triunfos significativos. El relato de Sansón, en especial en los últimos días de su vida, nos traslada a un momento tanto sombrío como revelador. Tras ser traicionado y capturado, se encuentra en la más lúgubre de las prisiones, despojado de su vista y encadenado. Pero es aquí, en este ambiente de absoluta vulnerabilidad,
donde Sansón enfrenta lo que sería su confrontación más trascendental, la lucha interna para redimirse a sí mismo y reencontrar su camino hacia Dios. En el confinamiento de su celda, Sansón tiene tiempo para reflexionar sobre su vida, sus acciones y las decisiones que lo llevaron a este extremo. Reconoce que su prodigiosa fuerza, que lo distinguió desde su nacimiento, nunca fue realmente suya. Siempre fue un regalo divino, otorgado para cumplir un propósito mucho mayor que su mera existencia. Este entendimiento marca el comienzo de un cambio significativo en Sansón, una transformación espiritual que lo lleva a darse cuenta de que incluso en la caída más profunda existe una oportunidad para la redención si uno se acerca sinceramente a su fe. La última plegaria de Sansón a Dios es reveladora. No busca solo venganza contra aquellos que lo humillaron y llevaron a su caída, sino que también aspira a la redención de su propio espíritu. Quiere demostrar que, a pesar de sus errores y fallos, su corazón finalmente desea estar en consonancia con su Creador. Su acto final, el derribo de las columnas del templo filisteo, es mucho más que una demostración de fuerza física. Es el clímax de su viaje espiritual. Al provocar el colapso del templo, Sansón no solo consigue una derrota devastadora para sus enemigos, sino que también culmina su propio proceso de redención. Con este gesto, ofrece su vida como un sacrificio final, no solo por su gente, sino en servicio a su fe. Es un momento de liberación y sacrificio, donde Sansón se convierte en el instrumento de un decreto divino y también en un símbolo de redención. Este acto de sacrificio de Sansón es una poderosa representación de devoción y fe. A través de su muerte, nos demuestra que la redención es alcanzable incluso para aquellos que parecen haber perdido definitivamente su camino. Su historia nos recuerda que la verdadera fuerza no emana de la capacidad física, sino de la profundidad de nuestra fe y de nuestra disposición a entregarnos completamente a algo más grande que nosotros mismos. La vida de Sansón, llena de triunfos y derrotas, de capacidades sobrehumanas y debilidades humanas, nos muestra un espectro completo de la experiencia humana. En su camino hacia la redención, nos instruye sobre la importancia de la humildad, la fe y la capacidad para reconocer nuestros errores y buscar el perdón. A través de sus logros, Sansón evidenció lo que es posible cuando somos favorecidos con dones divinos. Sin embargo, a través de sus errores y su búsqueda final de redención, nos ofrece lecciones aún más valiosas sobre la naturaleza humana, sobre la necesidad de permanecer fieles a nuestros principios esenciales y sobre la esperanza de redención que existe para todos, sin importar cuán lejos hayamos errado. La historia de Sansón nos invita a reflexionar sobre nuestras propias existencias, sobre las batallas que libramos, tanto externas como internas, y sobre nuestra continua búsqueda de propósito y salvación. Nos recuerda que, a pesar de nuestras fallas, todos poseemos la capacidad para transformarnos, crecer y dedicar nuestras vidas a algo más grande que nosotros mismos. En el relato de Sansón, vemos cómo la fe y el compromiso pueden convertir incluso los periodos más sombríos de nuestra vida en oportunidades para la redención y la renovación. Su relato es un testimonio del poder transformador de la fe y un recordatorio de que nunca es demasiado tarde para regresar a Dios y encontrar nuestro camino hacia la salvación. Sansón, en su última contienda, nos enseña sobre el sacrificio, la entrega y la redención. A través de su historia, entendemos que nuestras mayores batallas a menudo no son contra enemigos externos, sino contra nuestras propias flaquezas internas, y que la victoria más significativa es aquella que conquistamos sobre nosotros mismos. En definitiva, la narrativa de Sansón es una historia de esperanza que nos muestra que pese a los errores cometidos,
Siempre hay un camino hacia la redención si estamos dispuestos a buscarlo. Su legado nos impulsa a introspectar, a enfrentar nuestras propias luchas internas con fe y valentía y a aspirar siempre a la redención y la armonía con nuestro Creador. La vida de Sansón, con sus revueltas y momentos decisivos, realmente nos impacta, ¿verdad? Parece que estamos viendo una película épica, pero a diferencia de salir del cine y olvidarla, las escenas y sus enseñanzas permanecen, impulsándonos a mirar hacia nuestro interior. Sansón, con su inmensa fuerza y sus errores igualmente grandes, actúa como un espejo en el que podemos ver reflejadas nuestras propias experiencias, nuestros conflictos internos y cómo manejamos o fallamos en manejar las fortalezas y debilidades que nos definen. Su vida es un recordatorio poderoso de que la verdadera fortaleza no siempre es lo que parece. En un mundo que a menudo valora el poder físico o el éxito material, la historia de Sansón nos devuelve a lo básico, mostrándonos que la fuerza real proviene de la humildad y de una profunda dependencia de algo superior a nosotros mismos. Es un llamado a reconocer que, sin importar cuán fuertes nos consideremos, nuestras verdaderas batallas se libran en el ámbito espiritual, en ese espacio privado donde enfrentamos nuestras pasiones, tentaciones y sobre todo nuestra propia fragilidad. Sansón, con su formidable poder, pudo haberse considerado invulnerable. Sin embargo, su vida nos enseña que incluso los más fuertes pueden ser frágiles. La debilidad espiritual y los conflictos internos son tan prevalentes en nuestras vidas como nuestros éxitos y habilidades. Esta dualidad, esta coexistencia de fuerza y vulnerabilidad, es lo que nos define como profundamente humanos. El legado de Sansón no es solo una serie de relatos sobre victorias y derrotas físicas, es un llamado a explorar nuestras propias vidas. Nos empuja a cuestionar dónde reside nuestra verdadera fuerza, a reflexionar sobre nuestras fallas y, más crucialmente, a considerar cómo nuestra fe y nuestra relación con lo divino influyen en nuestra capacidad para enfrentar los desafíos de la vida. A través de Sansón, comprendemos que nuestras mayores batallas no son contra enemigos externos, sino contra nosotros mismos, contra nuestras debilidades, tentaciones y errores. Su historia es un recordatorio de que la verdadera victoria se alcanza a través de la humildad, el reconocimiento de nuestra dependencia de Dios y la fuerza que encontramos en la rendición. El legado de Sansón trasciende el tiempo, hablándonos hoy con la misma fuerza que en su época. Nos muestra que, a pesar de nuestras imperfecciones y errores, somos capaces de realizar actos extraordinarios de fe, valentía y redención. Nos enseña que la redención está al alcance de todos, sin importar cuán profundo hayamos caído. En Sansón encontramos a un héroe bíblico cuya vida trasciende sus logros físicos. Es una figura llena de contradicciones que nos invita a reflexionar sobre el verdadero significado de la fuerza, la fe y la fragilidad humana. Nos recuerda que cada uno enfrenta su propia batalla, debe descubrir su propia fuerza y buscar su propia redención. La historia de Sansón nos desafía a mirar más allá de las apariencias, a cuestionar nuestras nociones preestablecidas de poder y robustez. Nos insta a profundizar en nuestra alma, a enfrentar nuestras propias debilidades y a encontrar la verdadera fortaleza en nuestra fe y dependencia de Dios. En el viaje de Sansón, desde su nacimiento marcado por la promesa hasta su caída y redención final, observamos los altibajos típicos de la experiencia humana. Nos muestra que, independientemente de los talentos o el poder que poseamos, nuestro mayor desafío es cómo gestionamos
nuestras debilidades y cómo nos recuperamos tras las caídas. Sansón nos desafía a comprender que la verdadera fortaleza no reside en evitar la vulnerabilidad, sino en enfrentarla, en aceptar nuestras limitaciones y en descubrir la gracia dentro de nuestra propia fragilidad. Nos enseña que, en última instancia, la mayor fortaleza reside en la habilidad de reconocer nuestra dependencia de un poder superior. A través de sus relatos de victorias físicas y batallas espirituales, Sansón se convierte en un símbolo de la búsqueda humana por sentido, fuerza y redención. Su legado es un recordatorio de que, pese a nuestros errores y debilidades, existe esperanza y posibilidad de redención y crecimiento personal. En la historia de Sansón, encontramos no solo una narrativa bíblica, sino también una profunda reflexión sobre la naturaleza humana. Nos anima a introspectar, a evaluar nuestras propias vidas, nuestras fortalezas y debilidades, y a reflexionar sobre la fuente de nuestra verdadera fortaleza. El legado de Sansón nos revela que, aunque enfrentemos tentaciones y fallemos, siempre hay un camino hacia la redención. Nos recuerda que la auténtica fortaleza surge de reconocer nuestra fragilidad y de buscar guía y apoyo en nuestra fe y en nuestra relación con lo divino. En cada aspecto de su vida, Sansón personifica el conflicto entre el poder y la pasión, la devoción y la tentación. Su vida es un recordatorio de que la verdadera fortaleza se encuentra en la humildad, en la capacidad para reconocer nuestras debilidades y en la búsqueda constante de una conexión más íntima con Dios. Al reflexionar sobre el legado de Sansón, estamos invitados a examinar nuestras propias batallas, reconocer nuestras debilidades y buscar la verdadera fortaleza en nuestra dependencia de algo más grande que nosotros mismos. Nos enseña que en el corazón de nuestra vulnerabilidad existe una oportunidad para la redención y el desarrollo personal. El legado de Sansón se extiende más allá de su época y nos habla directamente, sirviendo como un recordatorio constante de la complejidad de la naturaleza humana y de la capacidad de redención y fuerza inherente en cada uno de nosotros. Nos motiva a examinar nuestras propias vidas, enfrentar nuestras debilidades con coraje y descubrir la fuente de nuestra auténtica fortaleza. La historia de Sansón es mucho más que un relato de fuerza sobrenatural y proezas legendarias. Es una profunda reflexión sobre la vida, rica en enseñanzas que resuenan directamente con nosotros. Cada error, cada triunfo y cada momento de vulnerabilidad de Sansón tienen algo que decirnos sobre cómo lidiamos con nuestros propios desafíos y sobre las batallas que enfrentamos tanto externa como internamente. Sansón, con su fuerza excepcional, podría ser visto simplemente como un héroe bíblico de tiempos remotos, pero su historia sigue siendo pertinente hoy, porque refleja las luchas universales del alma humana. Nos muestra que la verdadera batalla, la que realmente importa, se libra dentro de nosotros, en el corazón y el espíritu de cada individuo. Cada vez que Sansón se desvió de su camino, cada vez que logró una victoria o enfrentó debilidad, nos ofreció una enseñanza. Nos recordó que nuestras pruebas más grandes a menudo surgen de nuestros propios deseos internos y decisiones, no solo de los desafíos externos que enfrentamos. Lo fascinante de Sansón es cómo su vida demuestra que la fe y la fortaleza no son dones constantes o asegurados. Son como un jardín que necesita cuidado, protección y, en ocasiones, restauración. Su relato es una crónica de caída y redención, mostrándonos que incluso aquellos bendecidos con grandes dones pueden extraviarse, y lo más crucial, que la redención está al alcance de la mano si buscamos genuinamente regresar a nuestro propósito y fe.
A través de Sansón aprendemos la importancia de la introspección y el reconocimiento de nuestras limitaciones. Su vida nos revela que enfrentar nuestros conflictos internos requiere un tipo diferente de valentía, el coraje de admitir nuestras faltas y la determinación para cambiar nuestro rumbo. Sansón también nos enseña que las decisiones que tomamos tienen un impacto significativo en nuestro destino. Cada elección nos dirige hacia un camino diferente y es nuestro deber discernir el correcto, manteniendo fidelidad a nuestros valores fundamentales y a nuestra fe. La vida de Sansón nos recuerda que, sin importar nuestros errores, siempre existe esperanza. No importa cuánto nos hayamos desviado, siempre hay una posibilidad de redención y de reencontrar nuestro camino, siempre que estemos dispuestos a buscarlo. Su existencia nos alienta a perseverar a través de nuestras luchas personales, recordándonos que la verdadera fuerza proviene de nuestra fe y nuestra capacidad para superar adversidades, tanto internas como externas. Nos muestra que la resiliencia es esencial en la vida y que debemos levantarnos después de cada caída. En Sansón observamos la complejidad de la condición humana, capaz de lograr grandes hazañas, pero también propenso a la tentación y al error. Su historia actúa como un espejo de nuestra propia humanidad, indicándonos que todos tenemos la capacidad de ser heroicos en nuestras vidas, a pesar de nuestras imperfecciones. Nos alerta sobre la importancia de ser conscientes de nuestras debilidades, entendiendo que identificarlas es el primer paso para superarlas. La vida de Sansón nos invita a mirar hacia adentro, a evaluar nuestro propio ser y a enfrentar valientemente nuestras luchas, tanto internas como externas. A través de sus victorias, Sansón demuestra el poder de la fe y la determinación, y a través de sus fallos, nos enseña sobre la humildad y la imperiosa necesidad de redención. Su existencia es un testimonio de que el crecimiento y la transformación son posibles, incluso frente a grandes errores. Sansón nos anima a descubrir la fortaleza en nuestra fe, a cultivarla y mantenerla, sabiendo que es nuestra guía más confiable ante las adversidades de la vida. Nos muestra que, armados con fe, podemos enfrentar cualquier desafío y superar cualquier obstáculo. La vida de Sansón es una narrativa de contrastes, donde su incomparable fuerza física se encuentra con su fragilidad espiritual. Nos enseña que la verdadera fortaleza no se jala en el poder físico, sino en el espíritu fuerte y la profundidad de nuestra fe. Nos invita a reflexionar sobre el significado de fuerza y debilidad, a reconocer que ambas coexisten dentro de nosotros y a encontrar un equilibrio que nos permita vivir vidas plenas y significativas. En cada episodio de su vida, Sansón nos brinda lecciones sobre cómo enfrentar nuestros propios desafíos, cómo manejar el poder y la responsabilidad y cómo buscar la redención cuando nos desviamos. Su historia es una guía para vivir con integridad, valentía y fe. La narrativa de Sansón es un recordatorio de que todos enfrentamos batallas, pero también de que tenemos la capacidad de superarlas. Nos inspira a luchar con valentía, a vivir con propósito y a buscar siempre el camino hacia la redención y la transformación. Al final, la historia de Sansón nos deja con una comprensión profunda de la condición humana, mostrándonos que la verdadera victoria se logra a través de superar nuestras debilidades internas y mantener nuestra fe y propósito en la vida. Su legado es un faro de esperanza para todos, recordándonos que, sin importar los desafíos que enfrentemos, tenemos la fuerza dentro de nosotros para superarlos, siempre que permanezcamos fieles a nosotros mismos y a nuestra fe. En resumen, la existencia de Sansón nos ofrece inspiración y lecciones, señalando el camino hacia el crecimiento personal,
destacando la importancia de la fe y la posibilidad de redención, sin importar los errores cometidos. Nos muestra que, en el corazón de nuestras dificultades, existen oportunidades para evolucionar, aprender y finalmente triunfar. La epopeya de Sansón nos sumerge en una aventura fascinante, no solo debido a las hazañas de un hombre con una fuerza inusitada, sino también por cómo se revela el poder de Dios en nosotros. En los tiempos de Sansón, el Espíritu de Dios se manifestaba en él de forma potente y evidente, permitiéndole llevar a cabo proezas que desafían la comprensión. No obstante, esto solo era el comienzo de un relato mucho más extenso sobre la interacción entre Dios y la humanidad. Desde la venida de Cristo, hemos presenciado un cambio revolucionario en esta interacción. La comunicación ya no se circunscribe a incidentes puntuales de intervención divina. Ahora, el Espíritu Santo reside permanentemente en cada creyente. Esta presencia ininterrumpida del Espíritu en nuestras vidas se convierte en una fuente de guía, fortaleza y capacidad para afrontar los desafíos cotidianos, independientemente de su envergadura. Este cambio señala una transformación radical en la forma en que comprendemos y experimentamos el poder de Dios. Ya no se limita a situaciones de emergencia o a actos heroicos, sino que permea cada faceta de nuestra vida diaria. Nos permite superar desafíos no solo físicos, sino también morales y espirituales, infundiéndonos sabiduría, amor y paciencia. La presencia del Espíritu Santo en nosotros garantiza que no estamos solos en nuestras tribulaciones. Nos recuerda que Dios tiene un interés auténtico en nuestra vida cotidiana, en cada decisión que tomamos y cada obstáculo que enfrentamos. Nos proporciona una fuerza que excede la capacidad física, una fuerza que nos habilita para resistir tentaciones, perdonar a otros, amar sin condiciones y vivir con una paz que trasciende toda comprensión. Esta evolución en la manifestación del poder divino, de actos sobrenaturales externos a una influencia interna y constante, nos invita a reconsiderar cómo gestionamos nuestras vidas. Nos reta a ser conscientes de la presencia del Espíritu Santo en nosotros, permitiendo que forme nuestro carácter, guíe nuestras decisiones y robustezca nuestra fe. La narrativa de Sansón y la presencia continua del Espíritu en nosotros son un recordatorio de que Dios busca obrar a través de nosotros en formas que a menudo pueden parecer comunes, pero que poseen el potencial de cambiar vidas y transformar corazones. Nos revela que la verdadera fuerza no reside en los actos heroicos, sino en vivir una vida dirigida y fortalecida por el Espíritu de Dios. En la vida de Sansón observamos momentos de gran poder, pero también de profunda fragilidad. Su historia nos enseña que, a pesar de los dones excepcionales que Dios pueda otorgarnos, nuestra mayor necesidad es su guía y sabiduría constantes. Nos demuestra que sin la orientación de Dios, incluso la fuerza más formidable puede desviarse. La presencia del Espíritu Santo en nosotros nos insta a vivir de manera diferente, abordando cada día con la seguridad de que Dios nos equipa para enfrentar cualquier desafío que surja. Nos anima a depender menos de nuestra propia fuerza y más de la suya, reconociendo que en nuestra debilidad su poder se manifiesta plenamente. Este cambio en cómo se manifiesta el poder de Dios también es una invitación a profundizar nuestra relación con Él. A través del Espíritu Santo, Dios se hace una presencia continua en nuestra vida, influyendo en cada pensamiento, decisión y acción. La evolución en la manifestación del poder divino desde los tiempos de Sansón hasta ahora es una potente afirmación de su amor y compromiso con nosotros. Nos asegura que, frente a cualquier desafío, contamos con una fuente de poder que nos ayuda a superar cualquier barrera. La saga de Sansón, con su impresionante demostración de fuerza física, nos prepara para apreciar aún más el don del Espíritu Santo en nuestras vidas.
Nos recuerda que el verdadero poder no deriva de nuestras habilidades o resistencia, sino de permitir que el Espíritu de Dios actúe a través de nosotros. Este entendimiento nos impulsa hacia una vida de dependencia continua del Espíritu, buscando su orientación en cada decisión y su fortaleza en cada adversidad. Nos alienta a desarrollar una conexión más cercana con Dios, abriendo nuestros corazones a su liderazgo y permitiendo que nos transforme internamente. La transformación en la manifestación del poder divino nos enseña que cada uno tiene un propósito divino en la vida. A través del Espíritu Santo estamos habilitados para cumplir ese propósito, enfrentando nuestros desafíos con gracia y superando obstáculos con fe. En esencia, la historia de Sansón y la presencia constante del Espíritu Santo en nuestras vidas demuestran que el poder de Dios está siempre con nosotros, listo para guiarnos, fortalecernos y transformarnos. Nos invita a vivir conscientes de su presencia ininterrumpida y a confiar en su capacidad para ayudarnos a enfrentar las batallas de la vida. Nos recuerda que, con Dios en nosotros, somos capaces de lograr mucho más de lo que imaginamos. La historia de Sansón nos atrapa y nos invita a reflexionar profundamente sobre la fuerza y la vulnerabilidad, especialmente desde una perspectiva cristiana. Al observar su vida, descubrimos una lección crucial. A menudo es en nuestros momentos más frágiles donde realmente encontramos nuestra fuerza, una fortaleza que se basa en nuestra total dependencia de Dios. Este principio se refuerza continuamente en el Nuevo Testamento, que nos revela que en nuestra debilidad, paradójicamente, encontramos nuestra mayor fuerza, porque es entonces cuando el poder de Dios se manifiesta plenamente en nosotros, en momentos donde nuestras capacidades son insuficientes y solo podemos depender de Él. Sansón, con todas sus imperfecciones y desafíos, nos ofrece una lección invaluable. Dios no busca la perfección en nosotros, sino un corazón dispuesto a confiar en Él, humilde y consciente de que nuestra verdadera fortaleza se halla en su búsqueda más allá de nuestros éxitos personales. Nos reta a comprender que nuestras luchas, errores y victorias son más que simples acontecimientos, son instrumentos que Dios usa para forjar nuestro carácter, acercarnos a Él y cumplir su propósito en nuestras vidas. Es un recordatorio de que, incluso en nuestros momentos más difíciles, Dios puede transformar esas experiencias en fortalezas que nos preparan para lo que Él tiene planificado para nosotros. Este mensaje de encontrar fuerza en la debilidad es revolucionario y nos reta a reconsiderar cómo percibimos nuestras batallas. En lugar de verlas como indicativos de fracaso, podemos considerarlas como oportunidades para profundizar nuestra relación con Dios, depender más completamente de Él y experimentar su poder de maneras que nunca imaginamos. Sansón nos enseña que no importa cuán fuertes creamos que somos, hay momentos en que nuestras propias capacidades no son suficientes y está bien. Es en esos momentos, al reconocer nuestra debilidad, donde podemos dejar que Dios intervenga y nos muestre lo que verdaderamente significa ser fuertes. Esta perspectiva nos inculca humildad, nos hace apreciar la verdadera fuente de nuestra fuerza y nos anima a vivir vidas que reflejen ese entendimiento, alejándonos de la noción de que necesitamos ser perfectos y autosuficientes para ser valiosos o para lograr grandes cosas. Nos invita a vivir de manera distinta, enfrentando nuestros desafíos con una nueva perspectiva y permitiendo que nuestras vidas sean testimonios del poder transformador de depender de Dios. A través de la vida de Sansón y las enseñanzas del Nuevo Testamento, aprendemos que este modo de vida no solo es viable, sino también deseado por Dios para nosotros.
Es un estilo de vida donde aceptamos que no tenemos todas las respuestas, que no podemos hacerlo todos solos y que eso está perfectamente bien, porque en esa aceptación de nuestra debilidad es donde encontramos la verdadera fortaleza que solo puede provenir de Dios. Este entendimiento transforma nuestra manera de enfrentar los problemas, cómo vemos nuestros fracasos y cómo abordamos cada nuevo desafío. Ya no necesitamos temer nuestras debilidades porque entendemos que son precisamente en esas áreas donde Dios puede manifestar su poder de manera más clara. Sansón, con su vida llena de contrastes y contradicciones, se establece como un ejemplo impactante de cómo nuestras vidas también pueden ser herramientas en manos de Dios, no a pesar de nuestras debilidades, sino a través de ellas. Nos demuestra que Dios nos elige no por nuestra fuerza o capacidades, sino por nuestro corazón y nuestra disposición a ser moldeados por Él. Esta lección va más allá de enfrentar desafíos. Es sobre cómo vivimos cada día. Trata de encontrar alegría en la dependencia de Dios, de descansar en el hecho de que Él está en control y de dejar que esa verdad nos brinde paz, sin importar lo que enfrentemos. Nos insta a valorar las dificultades, ya que a través de ellas podemos experimentar un conocimiento más profundo y significativo de Dios. Nos anima a ver cada contratiempo como una oportunidad para que Dios muestre su fidelidad y poder en nuestras vidas. Esta visión nos libera de la carga de tener que ser siempre fuertes o perfectos. Nos permite vivir de manera auténtica, reconociendo nuestras luchas y debilidades, y a la vez celebrando el poder redentor de Dios en medio de ellas. Nos invita a una vida de entrega constante a Dios, conscientes de que Él tiene la capacidad de guiarnos a través de cualquier desafío que enfrentemos. Nos recuerda que cuanto más confiemos en Él, más fuertes seremos, no por nuestra propia capacidad, sino por su poder en nosotros. A través de la vida de Sansón y las enseñanzas del Nuevo Testamento, descubrimos que la verdadera fortaleza espiritual no se mide por cuánto podemos resistir solos, sino por cuánto estamos dispuestos a confiar y depender de la fortaleza de Dios. Esta enseñanza transforma nuestra relación con Dios, llevándonos de una fe que es meramente teórica o ritualista a una fe vivencial, que se manifiesta en nuestra dependencia total de Él en cada aspecto de nuestras vidas. Nos reta a crecer en nuestra fe, a profundizar nuestra relación con Dios y a permitir que su Espíritu nos guíe y fortalezca diariamente. Es una invitación a vivir de manera que busquemos constantemente la voluntad de Dios, confiando en que Él nos dirigirá y proveerá todo lo necesario. La vida de Sansón, con todas sus complejidades, nos recuerda que Dios puede utilizar a cualquier persona, sin importar cuán imperfecta sea. Nos enseña que nuestras debilidades no son un impedimento para Dios, sino una oportunidad para que su poder se manifieste en nosotros. Esta perspectiva nos ofrece una nueva manera de comprender nuestro propósito en la vida. No se trata de lograr hazañas por nuestra cuenta, sino de ser leales en nuestra dependencia de Dios, permitiendo que Él realice grandes cosas a través de nosotros. Nos muestra que, en el reino de Dios, la verdadera grandeza se encuentra en la humildad, la dependencia y la confianza en Él. La historia de Sansón y las enseñanzas del Nuevo Testamento nos invitan a aceptar nuestras debilidades, no como indicativos de fracaso, sino como señales de nuestra necesidad de Dios. Nos alientan a vivir vidas que reflejen una profunda dependencia de su fuerza y poder, demostrando que, al rendirnos a Él, encontramos la verdadera fortaleza. La narrativa de Sansón, con sus innumerables conflictos y momentos de redención, trasciende ser simplemente un relato épico.
Se convierte en una invitación personal a reflexionar y meditar sobre nuestras propias vidas, los desafíos que enfrentamos y la profundidad de nuestra fe. Sansón, con su vida extraordinaria, nos presenta un desafío claro. Nos incita a mirar más allá de nuestras limitaciones aparentes, a buscar no dentro de nosotros, sino en lo trascendental, la verdadera fuente de nuestra fuerza. A través de sus vivencias se nos motiva a considerar cómo, a pesar de nuestras imperfecciones y debilidades, podemos formar parte de algo mucho más grande, cómo podemos ser transformados y cómo nuestra fe puede ser el motor de una fortaleza que supera todas nuestras expectativas. Al concluir este recorrido por la vida de Sansón, es el momento idóneo para reflexionar. ¿Qué enseñanzas podemos extraer de su relato? ¿Cómo pueden los desafíos y triunfos de Sansón iluminar los obstáculos y decisiones que enfrentamos en nuestro propio camino? Es claro que su historia no está destinada solo para admiración o como una leyenda antigua. Es una fuente de inspiración y guía para nosotros hoy. Sansón nos muestra que, a pesar de nuestros fallos, no somos descartados ni definidos por ellos. Su vida es una prueba del poder redentor de la fe y de cómo ésta puede transformarnos y fortalecernos, impulsándonos a lograr objetivos que parecían inalcanzables. Este impulso a la reflexión no es meramente retórico, es un llamado sincero a evaluar cómo estamos dirigiendo nuestras vidas. ¿Estamos atrapados en el error de confiar únicamente en nuestra propia fuerza y habilidades? ¿O estamos abiertos a la posibilidad de ser empoderados por una fuerza superior, por una fe que nos eleva y nos guía a través de las adversidades? La vida de Sansón se presenta como un espejo donde podemos vernos a nosotros mismos con nuestras luchas y aspiraciones. Nos invita a replantear nuestras nociones sobre la fuerza y la debilidad y a profundizar en nuestra relación con Dios. Nos desafía a reconocer que en nuestra fragilidad y al aceptar nuestra dependencia de Dios es cuando podemos descubrir nuestra mayor fortaleza. Esta reflexión nos lleva a entender más profundamente qué significa realmente vivir una vida de fe. No implica una secuencia continua de victorias ni la ausencia de desafíos. Más bien, es un camino constante de aprendizaje, crecimiento y sobre todo dependencia de Dios para superar los retos que enfrentamos. Al considerar la vida de Sansón, recordamos que cada uno de nosotros tiene un propósito único que cumplir, un camino que solo nosotros podemos recorrer. Pero no tenemos que hacerlo solos. La historia de Sansón nos asegura que, con fe, tenemos una fuerza que puede ayudarnos a superar cualquier barrera, a redimir nuestros fallos y a avanzar hacia un futuro lleno de esperanza y propósito. En este momento de reflexión, es crucial reconocer que la fe no es una solución mágica para una vida sin problemas. Más bien, es una relación viva con Dios, que nos sostiene, nos guía y nos fortalece a lo largo de todas las etapas de nuestra vida. La vida de Sansón, rica en enseñanzas, nos invita a aceptar nuestras propias historias con valentía y fe. Nos alienta a vivir de manera auténtica, reconociendo nuestras debilidades, pero también abriendo nuestros corazones a la fortaleza y la guía que solo pueden provenir de Dios. Este llamado a la reflexión no está reservado solo para momentos de tranquilidad o para los días serenos de nuestra vida. Es especialmente relevante en tiempos de dificultad, en esos días cuando parece que todo está en contra nuestra. Es en esos momentos cuando la historia de Sansón puede ser un consuelo y una motivación, recordándonos que no estamos solos en nuestra lucha. Al analizar la vida de Sansón, entendemos que la verdadera fortaleza no se mide por la capacidad de derrotar adversarios o realizar actos heroicos. Se mide por la profundidad de nuestra fe y por nuestra capacidad de confiar en Dios, incluso cuando el futuro parece incierto.
Esta reflexión sobre la vida de Sansón nos ofrece la oportunidad de introspección. Nos invita a examinar nuestras vidas, a evaluar dónde estamos depositando nuestra confianza y a redescubrir el poder transformador de la fe. En esencia, la narrativa de Sansón nos recuerda con fuerza que, sin importar los desafíos que enfrentemos, contamos con una fuente de fortaleza y esperanza que nunca falla. Nos incita a vivir no basados en nuestras propias capacidades, sino en la promesa de que con Dios todas las cosas son posibles. Este llamado a la reflexión es, en realidad, una invitación a adoptar un estilo de vida diferente, a vivir con la seguridad de que, incluso en nuestras mayores debilidades, podemos encontrar fortaleza, a vivir conscientes de que, armados con fe, somos capaces de enfrentar cualquier desafío y superar cualquier obstáculo. La existencia de Sansón no es solo una historia para contar, es una fuente de inspiración y orientación. Nos señala el camino hacia una vida llena de propósito, dependencia y fortaleza en Dios. Nos insta a examinar nuestras propias vidas con una nueva perspectiva, una que valora la fortaleza en la debilidad y la belleza de vivir en dependencia de Dios. Más allá de la superficie, la historia de Sansón nos invita a considerar cómo nuestras propias tribulaciones pueden servir como catalizadores para el crecimiento espiritual. Al enfrentar desafíos, no solo se pone a prueba nuestra resistencia, sino que también se nos presenta la oportunidad de fortalecer nuestra fe y renovar nuestro compromiso con los principios que guían nuestra vida. A menudo, es en los momentos de mayor presión cuando la verdadera naturaleza de nuestra fe se revela. La vida de Sansón nos muestra que la fe no es estática, evoluciona y se fortalece a través de las experiencias. Cada prueba es una lección de vida y una oportunidad para demostrar nuestra fidelidad y nuestra capacidad para confiar en un poder mayor que nosotros mismos. Asimismo, nos alienta a ser transparentes en nuestra debilidad, permitiendo que otros vean cómo Dios trabaja en nuestras vidas a través de nuestras imperfecciones. Este enfoque no solo humaniza nuestra experiencia, sino que también ofrece esperanza y motivación a quienes podrían estar luchando con sus propias dificultades. Sansón, con toda su complejidad y sus paradojas, se erige como un emblema poderoso de la redención. Nos recuerda que nadie está fuera del alcance de la gracia de Dios y que nuestros errores más graves pueden convertirse en relatos de transformación y cambio significativo. Además, este enfoque en la transformación personal es esencial para aquellos de nosotros que buscamos un propósito más profundo en la vida. La fe nos insta a mirar más allá de lo cotidiano y a aspirar a un impacto que supere nuestras propias existencias, influyendo positiva y permanentemente en las vidas de otros. La existencia de Sansón también nos instruye sobre la importancia de la paciencia y la perseverancia. Aunque no siempre comprendamos el porqué detrás de cada desafío, la constancia en pequeños actos de confianza puede prepararnos para roles más significativos dentro del plan divino. Cada paso que damos en fe nos acerca más a convertirnos en las personas que estamos destinados a ser, totalmente equipados para enfrentar grandes desafíos y para impactar nuestro entorno de maneras que nunca hubiéramos imaginado. Al reflexionar sobre la vida de Sansón, se nos invita a abrazar cada faceta de nuestra existencia como parte de un proceso más amplio de crecimiento y descubrimiento espiritual. Este no es solo un llamado a actuar en tiempos de crisis, sino un recordatorio constante de vivir cada día en total dependencia de la fuerza y la sabiduría que únicamente Dios puede proporcionar.